Pero tenemos en línea abogado penalista y ex juez Eduardo Gerón. ¿Cómo le va, Eduardo? Nicolás y Facundo los saludamos una vez más. Eduardo. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Siempre los atiendo con muchísimo gusto, porque realmente ustedes son muy buenos periodistas. Epa, gracias. Hola. En el día de la radiofonía. Elogio y desde muy lejos. Qué bonito, bueno, tirémonos. Muchas gracias. Frutas entre todos. Y usted es el mejor abogado constitucionalista que nosotros conocemos. Bueno, lo estaba esperando. Ahí está. Es así, así funciona. Los nominados son Lo dejamos todo en son de broma. Zaffaroni, Gerón. Eduardo Gerón. Por favor, al lado de ese otro nombre, no. Cualquier otro sí, pero no con eso. Y bueno, somos plurales ahí en el premio. Después hay que ver quién gana. Bueno, ¿qué dirá Zaffaroni en este momento? ¿Hay delito o no hay delito respecto a lo de...? No me diga lo suyo. Arranquemos por Zaffaroni. Me gustó eso. Hagamos ese juego. Un juego, claro, de postura jurídica. ¿Cómo defiende Zaffaroni constitucionalmente el delito del presidente de juntarse en plena cuarentena del decreto que él mismo firmó? Zaffaroni no defiende, Zaffaroni define. Entonces dice que el presidente no cometió un delito, que es una mera contravención, o sea, Zaffaroni no utiliza argumentos jurídicos de repente, por más que sepa lo que sepa, porque cuando Zaffaroni liberaba ladrones y criminales violentos, no aplicaba ninguna ley, lo hacía porque sí, porque quería. Cuando decía yo lo primero que hago cuando recibo un detenido es ver la forma en que lo libero, o sea, ¿eso qué es? ¿Eso es aplicar la ley? No, eso es hacer lo que quiero. Y nosotros precisamente lo que no queremos es que haya jueces que hagan lo que quieran, ni que haya un presidente que haga lo que quiera. Nosotros lo que queremos es que cumplan la ley, porque si la tenemos que cumplir nosotros, nos obligan a cumplirla nosotros, nos sancionan si no la cumplimos. Entonces, ¿por qué tenemos que tolerar que los que deben dar el ejemplo, las máximas autoridades, son los que no la cumplen? Cuando llega el otro día la ministra Bisotti y no hace cuarentena, nosotros pensamos, ¿qué pasa? O sea, los ministros, porque hay un decreto especial que los ampara, los ministros no se contagian, los ministros no pueden contagiar, el virus dice, no, este ministro no lo vamos a agarrar. Son semidioses. Pero son semidioses. O sea, esto es algo que repugna al sentido común, indigna a la gente. Nos sentimos que estamos burlados cuando el presidente, como decían ustedes, acaba de defender a quien adoctrina, la docente que adoctrina a los alumnos. Obviamente, la defiende porque es una docente K. O sea, es una inigualdad ante la ley, una falta de igualdad ante la ley que realmente nos indigna a todos. ¿Y cómo nos van a pretender que nosotros la cumplamos? Repito. O sea, la pérdida de autoridad del presidente cada día se acentúa mucho más. Y es muy feo no tener quien nos represente y que esa persona sea digna, sino que realmente sea una veleta, que lo que dice hoy sabemos que dura lo que está diciendo, que dentro de un rato, no mañana, dentro de un rato va a cambiar de opinión. O sea, es una falta de credibilidad en su palabra absoluta. Ha despreciado la autoridad presidencial. A ver, Gerón, si podemos entender, por ahí usted nos lo puede explicar, o nos puede explicar cuáles son esos mecanismos institucionales también. Porque ayer hablaba Asís ¿en qué programa era, Facu? Animales a sueldo. Animales sueltos. Sí. En Animales sueltos hablaba Asís y parece que de alguna manera decía que hay que ver de qué manera, con qué mecanismos institucionales salvar esta situación, ¿no? De un presidente que todavía le quedan 2 años y que ya nosotros comentábamos al principio del programa que es que nos preocupa porque ya no es que nos indigna. Ya es una preocupación, ¿no? Tenés un presidente que inclusive sale a defender a la docente K, que el mismo ministro de Educación le abre un sumario y la sacan por lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos institucionales a los que puede llegar a hacer referencia Asís? Bueno, los mecanismos institucionales están bastante claros, porque, como lo decimos, si son constitucionales hay que estar en la Constitución.
Entonces, cuando un presidente no está apto para el cargo, ¿cuál es el mecanismo? La remoción por juicio político, ya sea que no está apto por cuestiones físicas, por cuestiones realmente de cualquier tipo, o sea, entonces hay un mecanismo de remoción, pero en este caso el mecanismo de remoción no va a funcionar porque las mayorías las tiene precisamente quien lo puso a este hombre de presidente. Y sería realmente a esta altura del partido, cuando yo veo algunos comentarios así de temor que dicen que si lo echan viene la vicepresidenta, etcétera, pero me pregunto, ¿no es mejor que tenga que dar la cara y asumir las consecuencias en forma directa? Perdón, quiero ser claro y quiero poner un cartel de alerta a esto. Nosotros no estamos pidiendo nada acá, no estamos pidiendo un juicio político, no estamos pidiendo que salga. Simplemente también estamos funcionando como un canal para entender cuáles son los mecanismos, digamos, cómo funciona, qué estaría bien, qué estaría mal en algún punto. Usted nos está diciendo que hoy en el Congreso hay mayoría, digamos, de la gente que lo pone a Alberto, ¿no? Esto podría cambiar en las elecciones. Esto podría cambiar, no va a cambiar en forma plena, porque para un juicio político se requieren los 2/3 de los votos. Entonces no hay posibilidad fáctica de que se puedan obtener. De todas maneras, yo no creo que esto tampoco pase, porque me parece que en los hechos, quien eligió ser vicepresidente no va a querer ahora tomar el timón, porque realmente esto desgastaría cualquier figura, máxime la de ella. Entonces lo van a querer seguir dejando, al menos como mascarón de proa, hasta llegar al cambio de la presidencial, hasta las elecciones presidenciales. Esa es mi convencimiento, mi idea. Sí, por otro lado, no va a haber cambio. Desde lo político también, a ver, me gusta hablar con las cartas sobre la mesa, ¿no? La verdad es que sería una macana desde lo político transmitir ese nivel de inestabilidad institucional en la Argentina en medio de la crisis. Digamos, hemos visto el caso de Perú, por ejemplo, que tuvo 5 presidentes en 5 años, y es un bajón cuando nadie lo quiere. No, nadie por lo eso, quiere. Aclaremos por enésima vez que no es lo que nadie estamos lo quiere, pero la planteando ni oposición nada. ya pidió juicio político al presidente, Y lo que sí, digamos, que nos obliga también nuestro laburo, es a tratar de pensar sobre asuntos que son preocupación en la calle, en los bares, en las conversaciones familiares. Es decir, estamos subidos en un avión y parece que el piloto está un poco perdido. Y está bueno pensarlo, porque no podemos tampoco engañar nuestra inteligencia y hacer como que no lo vemos. Hay errores todas las semanas, discursivos, políticos, de cálculo, hasta te diría de relaciones internacionales. Entonces, bueno, está bueno planteárselo, porque se puede pensar de todo en este programa y podemos pensar distinto, pero lo que sí nos vemos obligados a hacer es a pensar juntos y a debatir. Eduardo, explícame por favor una cosa. Ayer revisábamos con colegas el escrito que presentó Alberto, en donde él dice que social y éticamente lo que hizo tiene consecuencias, pero que tiene insignificancia penal, lo que hizo, la fiesta ahí en Olivos, porque nadie se contagió. ¿Esto es así? ¿Esto, por ejemplo, se puede equiparar a ir a 200 kilómetros por hora en un auto y como no atropellé a nadie, hay insignificancia penal? Me da vergüenza preguntárselo a un abogado constitucionalista como Jerome. Te digo, me da vergüenza, porque es obvia la respuesta. Exactamente, es lo mismo que yo voy violando la luz colorada de todos los semáforos y entonces, como no atropellé a nadie, no quiero que se me aplique sanción. No, esto no es... Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Esto realmente no es solo que lo es falta ética, una violación ética, obviamente que lo es, y mayúscula por provenir de quien proviene, sino que esto es lisa y llanamente un delito, porque el delito es muy claro, lo que dice es violar las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de una epidemia. Entonces, violar las medidas dispuestas por una autoridad, por él mismo las dispuso. Entonces, no puede venir a decir que las puede violar porque él las puso para los demás, y además no puede decir que tiene insignificancia jurídica cuando él es profesor de Derecho Penal. ¿Qué está queriendo hacer? ¿Presionar sobre los fiscales, sobre los jueces, para tratar de imponerle su tesitura? No,
No, esto es un delito. La ley no dice que requiere que se haya contagiado. Hay cientos de personas a lo largo del país que tuvieron causas por esto, por haber violado la cuarentena. Y entonces se violaron las medidas de restricción. Realmente la gente asumió sus consecuencias porque la han detenido, muchos de ellos han tenido causas penales, no se ha determinado que fueran todos contagiados por esta gente, y sin embargo han tenido sus consecuencias. ¿Por qué no las va a tener el presidente ahora, que tiene que ver si... ¿Ustedes creen que, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, el surfer que lo detuvieron cuando llegaba a la costa atlántica hace un año para practicar surf solo en el mar, y que lo detuvieron y que todos hicieron escarnio de este hombre, había contagiado a alguien? ¿Iba a contagiar a alguien estando solo en la playa? Y sin embargo tuvo que asumir las consecuencias de su acción. Entonces ahora nos viene a decir que tiene que estar contagiado. Y peor todavía, el hecho de que ahora se haya presentado el presidente en la causa pidiendo una solución. ¿Por qué? Porque ve que se le puede avecinar una posible condena si no lo hace. Entonces está buscando una solución así inicial que impida que la causa funcione, pero al presentarse ya está admitiendo que hay delito, porque si no hay delito yo no me presento, o me presento pidiendo un sobreseimiento, no buscando, explicando por qué no hay delito. Pero no hizo ese el planteo, sino que fue otro. Acá me recuerdan, me recuerda la gente que fue en Intratables, en el programa con Fantino. En Intratables, también me manda mensajito de Facundo, el pibe que mataron los canas, ¿te acordás? Que violó la cuarentena, está muerto. Hay muchos mensajitos también de Facundo Castro. Muchos mensajitos también de indignación por todo lo que vivimos el año pasado. Preguntaba Facundo. No, te iba a preguntar, Eduardo, hay otro de los argumentos que da Fernández en el texto, es que como no hubo un bien lesionado, es decir, y acá volvemos a esto de no se contagió nadie, como no se lesionó ese bien que era la salud pública, entonces no hay peso de lo penal ahí. Es que el bien se lesionó, porque la salud pública está como bien. Ahora, cada uno de los artículos del Código Penal está estructurado de una manera. Por ejemplo, cuando hay un delito que pena la tenencia de armas, y yo no le tiré un tiro a nadie, pero si a mí me descubren con una pistola, claro, yo tengo una causa penal. Total. Entonces tendría que decir que acá no hay ningún bien lesionado, el bien de la gente no está lesionado porque nadie se lastimó. Perdón, pero a mí lo que me da la sensación es que de este profesor de Derecho es un chamullero, o sea, es un guitarrero, es un tipo que sabe de Derecho, porque no podemos decir que Alberto no sabe Derecho, que no sabe esto que nos está diciendo Jerome, que nosotros lo sabemos, que no somos abogados. Es un chamullero, o sea, realmente esto de pararse y decirle esto a la gente, apelando también al nivel de ingenuidad que pueda tener la población, o al nivel de desconocimiento, o al nivel de falta de cultura, no sé, de lo que vos quieras. Está apelando a eso claramente. O sea, es razonable que la gente tenga una falta de conocimiento jurídico, porque no todo el mundo es abogado penalista, es indudable. Entonces, él está queriendo engañar a toda esa gente que no tiene un conocimiento puntual de la ley, porque no tiene por qué tenerlo, y la está engañando. O sea, está usando su posición de privilegio en la sociedad para engañar a la gente. Entonces, como decís, es un chamullero, pero es peor todavía, porque va cambiando todos los días de libreto para hablarle fundamentalmente a una militancia que lo aplaude, pero que no logra llegar más allá de ellos. ¿Por qué? Porque si no, fíjense lo que está pasando en cada lugar al que va el presidente. Igual es abucheado. Ayer pasó anteayer en Catamarca, en muchos otros lugares. En algún lugar no pudo ni siquiera bajar el helicóptero y se tuvo que ir. Y bueno, está recogiendo lo que siembra. Sí, de cualquier manera, pienso que lo podría salvar
Alberto Fernández de este ojo, de esta mirada. Y que tuviera algún problema, como dijo Asís, ¿no? Esto, que estuviese deprimido, que tuviese una enfermedad en algún punto psiquiátrico, lo que vos quieras. Digo, enfermedad psiquiátrica, nosotros aquí hemos tratado de desmistificar la depresión. Depresión tiene un gran porcentaje de la población, muchos ni siquiera saben que están deprimidos. Y sabemos también que cuando uno labura mucho y se pasa de rosca puede empezar a cometer errores muy seguido, que a veces hay que tomarse un descanso. Decía, tenés un presidente sin la menor credibilidad y donde lo menos importante es la cuestión electoral, ¿no? Y así hizo referencia, perdón que estamos muy hablando de lo de Asís, pero es interesante, fue muy raro ver a Asís haciendo este planteo que vos mencionás y hizo referencia a Ascochinga, ¿no? Y los mandó a los peronistas a revisar eso, hablando de cuando Isabel Martínez de Perón se fue un mes. Estuvo ahí durante un mes bajo argumentos médicos, ¿no? Como de alguna manera diciendo esto por ahí es una salida institucional, que el presidente se tome un descanso. Sí, guarda, tampoco es inocente traer a colación a Isabel, ahí para nada. El turco es más malo que el ají. Para nada. Ahora, pregunta, ¿existe algún mecanismo como para darle un respiro a un presidente? ¿O ya directamente sería un suicidio? Pero está buenísimo, es rehumana la pregunta que estás haciendo. Mire, sí, vos ves a alguien que está mal y decís, loco, tomate 15 días, andate a Mar del Plata. El presidente la pasó muy mal en la cuarentena, la debe haber pasado peor que todos nosotros. Se equivocó, hizo cagada tras cagada, se equivocó una y otra vez, dijo un montón de huevadas. Macri se tomó vacaciones casi todo su gobierno, o sea, digámoslo, se tomó vacaciones, se tomó un montón de vacaciones. No se puede tomar Alberto Fernández unos días, está mal esto. Por supuesto, pero lo que pasa es que Macri, Cristina, Kirchner, De la Rúa, Alfonsín, eran todos presidentes que ejercían el poder. Este hombre carga con un problema que es la de sentirse quizás indigno frente al espejo por decir soy el presidente y no tengo poder. Yo tengo que pedir permiso para hacer la mayor parte de las cosas que hago. Entonces, eso me imagino que a cualquier persona, por más que cuando lo aceptó haya sabido que esas eran las consecuencias, me imagino que lo deben afectar psicológicamente, saber que no tiene poder alguno y que es una especie de marioneta o de títere que tiene que moverse conforme se lo indican, ¿no? Creo que esto es una parte importante porque no hemos tenido, repito, ningún presidente en esas condiciones. O sea, ni siquiera Isabelita fue así, porque Isabelita cuando retomó el poder, está bien, no estaba capacitada, etcétera, pero ella, si aceptaba consejos era porque los necesitaba, no porque ella no lo hubiera podido hacer. Este es un caso muy atípico y por supuesto que podría tomarse vacaciones, pero no va a hacer nada que no lo dejen, porque este presidente está absolutamente condicionado en todos y cada uno de los actos que realiza. Le agradecemos un montón, Eduardo Jerome, por su tiempo. Un abrazo a ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con el abogado constitucionalista. Fíjate que terminamos hablando de